Mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy vengo a compartir con ustedes una palabra de fe, una palabra de esperanza que nos llena de amor y de alegría, porque tenemos a Jesús como nuestro Salvador, Hijo de Dios, que vino a la tierra hecho hombre para dar su vida en la cruz para nuestra salvación, para limpiarnos del pecado, y que nos dejó a su Espíritu Santo para que nos acompañe, nos guíe, nos libre de todo mal y de todo peligro en todo momento. Porque Dios, siendo un Dios trino en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envió a su Hijo unigénito Jesús para nuestra salvación. Jesús es quien nos toma de la mano para llevarnos al encuentro con su Padre y nos guía a través de su Espíritu Santo. Jesús es nuestro Salvador, es ese consolador que vino a la tierra hecho hombre para acercarnos a su Padre, a la salvación y a la vida eterna, al librarnos del pecado por gracia. Y hoy vamos a estar dando aleluyas al Señor, dando gracias al Señor por permitirnos esa bendición de la presencia de Jesús, de la presencia de su Espíritu Santo. Y para eso quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos que nos ilustran realmente en esos momentos donde Jesús estuvo en la tierra, hecho hombre, compartiendo con su pueblo, con sus discípulos, y lo narra aquí en el Evangelio, en el libro de Juan, en su capítulo 3, en sus versículos del 1 al 8, que nos presenta allí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Toda esa gente que definitivamente los judíos tenían ahí toda esa iglesia, ¿no? Todo lo que tenían ellos montado y tenían gran poder. Y Nicodemo, que era uno de ellos, uno de los principales entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, ¿qué quiso decirle Jesús en ese momento? Que nosotros nacemos de nuestros padres, del vientre de nuestras madres, en carne. ¿Sí? Somos de carne. ¿Ok? Ahora bien, nuestra parte espiritual, nuestro espíritu, no es de la carne. ¿Ok? Recuérdense que el hombre, en sus orígenes, cuando fue hecho por Dios, Adán, cuando fue hecho por Dios, fue tomado, Dios tomó barro, le dio la forma y le dio un soplido para darle vida en su espíritu. Le dio vida. Entonces, aquí lo que quiere decirnos es que la carne es. El hombre cuando muere, ¿verdad? Fallece la carne, tiene espíritu. ¿Ok? Y ese espíritu va a entrar, esa vida espiritual, y ese hombre va a entrar espiritualmente en el reino de los cielos cuando nace de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, esa nueva vida, es en Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas y le damos entrada en nuestros corazones, queremos pedirle perdón por nuestros pecados y tener una nueva vida, renacer espiritualmente para tener salvación y vida eterna. Todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra y dio su vida en la cruz para pagar por sangre por nuestros pecados, para que todos tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Pero entendemos que si no renacemos, si no tenemos esa vida espiritual en Cristo Jesús, pues no podremos tener esa salvación si nos mantenemos en el mundo secular, a nuestro libre albedrío, y no andamos por caminos de bien y por sendas de bien y de justicia. Y ese es el llamado que le estaba haciendo Jesús allí a Nicodemo, para que entendiera esa situación. Y por eso también habla allí de que cuando él habla de nacer en agua, también está hablando del bautismo. Porque recuérdense que Jesús, ¿verdad?, también se bautizó en agua, aunque era el Hijo de Dios, para recibir esa bendición del Espíritu Santo de Dios. Y eso es un tema interesante, porque es un camino que vamos a transitar cuando nos ponemos, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, a Dios como nuestro único Salvador, Jesús, nuestro Salvador. Y por eso ustedes escuchan que nosotros hablamos del bautismo en agua.
renacemos. Pero es importante tener esa fe, creer en Jesús como nuestro Salvador, Jesucristo, que vino para nuestra salvación. Y aunque ustedes lo ven allí, evidentemente hay un punto importante de valor, que es reconocerse hijos de Dios, que es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, que es reconocerlo, proclamarlo a Jesús como nuestro Salvador, como ese Dios nuestro, trino, como hijo de Dios Padre. Y eso, obviamente, es un punto de valor. Porque como lo ven allí, Nicodemo, que era uno de los fariseos, sí creía en Jesús, lógicamente, que Jesús era bien ese maestro. Pero tenía miedo. Tenía miedo de lo que le podía suceder si él se declaraba creyente de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, y lo aceptaba como maestro, como nuestro Salvador. Pero obviamente todo en la vida tiene un punto de valor. Vamos a ver, vamos a profundizar un poco más allí, ¿verdad? Y nos vamos a meter en el tema de las epístolas escritas por el apóstol Pablo a los romanos, en donde en su capítulo 3 habla de la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe, le dice el apóstol Pablo a los romanos en su epístola, en esa carta, en ese comunicado. Y vamos a ver del 21 al 25. Y nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios Padre. ¿Ok? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos perdonó a través de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en su momento, había sido rebelde, ¿sí? No había sido obediente. Y Dios estaba, digamos, sentido con eso. Habían pecado tanto que acababan, de alguna manera lo limitaban en su paciencia. Y sin embargo Dios tuvo ese amor tan grande, esa bondad de mandar a su Hijo Jesús, su Hijo unigénito, a la tierra para que a través de la propiciación, a través de la crucifixión, de su sacrificio en la cruz, dando su vida, por sangre pudieran ser pagos nuestros pecados y poder ser libres de pecados, de ese pecado de todos esos pecados pasados. Entonces, obviamente, nos brindó esa oportunidad, ¿verdad?, de aceptar a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad?, y renacer espiritualmente para poder ser salvos, para tener esa salvación, para tener vida eterna,
para que espiritualmente tengamos vida eterna en el reino de los cielos. Entonces, es una oportunidad maravillosa que nosotros tenemos, que Dios nos ha brindado a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué nos pide Dios? Que creamos en su Hijo unigénito Jesucristo. Porque al creer en su Hijo, creemos en el Padre. Y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Es decir, nadie va a llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, que dio su vida en la cruz para nuestra salvación. Y no es complicado. Es simplemente estar claro que Cristo Jesús mostró en esta vida terrenal, cuando vino a la tierra, los poderes que su Padre le había dado. Nos los mostró, dando sanación a los enfermos, echando espíritus malignos fuera de las personas, resucitando resurrección de la muerte a Lázaro, por ejemplo. Y finalmente, resucitando él mismo de entre los muertos al tercer día, después de haber sido crucificado. En todo momento nos mostró que tenía esos poderes sobrenaturales que su Padre le había dado, para que tuviésemos fe y pudiésemos creer en Él como nuestro Maestro, como nuestro Rabí, como nuestro Salvador. Luego, en el libro de Romanos, igual, el apóstol Pablo, en su capítulo 5, nos habla de los resultados de la justificación, en sus versículos 1 al 5. Y nos dice lo siguiente, la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros debemos vivir en paz, debemos tener la paz que solo nos puede dar nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque recuerden que Dios, que es omnipotente, que todo lo puede, Dios que es omnipresente, que en todo sitio está, y Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, cuando estamos en comunión con Dios, en comunión con Jesús, con Cristo, entonces habita en nuestros corazones, en nuestras vidas, con su Espíritu Santo, y nos da paz. Porque Dios no dijo, ni Jesús no lo dijo en hecho hombre, que nosotros no íbamos a pasar por tribulaciones, que no nos iban a suceder circunstancias o pruebas que teníamos que atravesar. Eso está claro. No por el hecho de ser hijos de Dios, de aceptarlo en nuestra vida, de espiritualmente estar en Cristo Jesús, no vamos a pasar por pruebas.
no vamos a pasar por dificultades, no vamos a pasar por tribulaciones. Lo que sí nos dijo fue que en todo momento Él estará con nosotros, ¿verdad? En esa comunión que nosotros vamos a tener con Él. Que nos esforcemos, que seamos valientes y que pongamos todas nuestras cosas en manos de Dios, en manos de Jesús, para que sea Él con su Espíritu Santo quien nos guíe para poder superar todas y cada una de esas pruebas que se nos puedan presentar. Para que podamos tener la paciencia, para que podamos tener la resistencia, para que podamos ser constantes, podamos ser persistentes, podamos estar firmes, podamos estar de pie ante todas las cosas que se nos puedan presentar en la vida. Pero además de eso, también nos hace ver que todas estas cosas que nosotros podamos pasar, lo vamos a superar a través de la esperanza que tenemos en Dios. Porque la esperanza que tenemos en Dios está fortalecida en el amor que ha derramado Él en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Y Dios nos pondrá en alto y nos pondrá en victoria para su gloria y honra, para mostrarle a todos sus hijos que quien está con Cristo no perece y que Él es el único que nos puede sacar de todas esas circunstancias difíciles que pudiéramos estar atravesando en este momento. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios, porque a veces el Señor nos provee de tantas cosas maravillosas y no la valoramos. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tienes dónde vivir, dónde dormir, cómo comerte, tienes el alimento. Si tienes una familia, si tienes esposa o esposo, tienes hijos, si tienes padre, si tienes madre, tienes una familia. Si tienes cómo hacer una actividad que te ayude a producir para llevar el sustento a tu hogar. Porque también tenemos que aprender a tener gozo en nuestros corazones y a ser felices en lo poco y en lo mucho, con la fe y la esperanza de que Dios, por gracia, nos dará sus bendiciones. Somos herederos del reino de Dios. Y esta vida terrenal es un pasaje temporal. Pero nosotros, en ese proceso de salvación y de vida eterna, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, llegaremos al reino de los cielos y viviremos felices esa vida maravillosa que todos esperamos, de paz, de tranquilidad, de amor, donde no hay tribulaciones en ese paraíso, donde Dios todo nos los provee. Pero tengo una buena noticia para todos nosotros. Y lo vamos a ver acá en la palabra, un poco más adelante. Ya nosotros fuimos escogidos por nuestro Padre Celestial como sus hijos. Y cuando digo fuimos escogidos, yo estoy hablando de todos los hijos de Dios. Porque Dios nos creó. Es solo dar ese paso de tomar el camino de la salvación y de la vida eterna
aceptando a Jesucristo en nuestros corazones, creyendo y teniendo fe en Él como Hijo unigénito de Dios, porque el que cree en su Hijo cree en el Padre. Y nos lo dicen en Efesios, carta a los Efesios, en su capítulo 1, en sus versículos del 3 al 7, dice, en ese capítulo 1, el título dice bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Y nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, adoptados como sus hijos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús nos dio salvación y nos dio amor. Y nosotros amamos a Jesús. Y al amar a Jesús, amamos al Padre, a Dios Padre Todopoderoso. Y somos entonces sus hijos adoptados, escogidos antes de la fundación del mundo, para nuestra salvación y vida eterna en el reino de los cielos, para su gloria. Hermanos, no puede haber temor en nuestros corazones, porque la fe y la esperanza en ese Dios vivo que nosotros tenemos debe ser más fuerte que el miedo, que el temor, que la desesperanza, que el dolor, que la angustia, que la ansiedad y hasta del hambre, porque no solo de pan vive el hombre. Aferrémonos con fuerza, con fe, con firmeza, con esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial, y pongamos todas nuestras cosas en sus manos, pero en constante oración. No dejemos que las situaciones nos dobleguen. Cuando tengamos una situación, oremos. Cuando se presente alguna situación difícil, oremos. Cuando estemos en alegría, oremos. Cuando estemos en gracia, oremos. Cuando estemos en victoria, oremos. Oremos en todo tiempo para la gloria de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y Espíritu Santo. Y abracemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y démosle entrada a nuestra vida. Muchos de ustedes conocen a nuestro Señor Jesucristo y lo han aceptado en sus vidas. Algunos se han alejado y necesitan retomar ese camino. Tomarse de la mano del Señor y pedirle al Señor que sea el quien nos guíe, que sea lámpara en nuestro camino, que nos guíe con su vara y su callado por senda de justicia. Otros no conocen a nuestro Señor Jesucristo, no han tenido esa oportunidad. Y yo quiero invitarlos hoy a renacer en esa nueva vida, a aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, a dar ese paso importante de cambio para esa vida de paz, esa vida de amor, esa vida de esperanza y de salvación. Solo repitan esta oración conmigo.
Señor Jesucristo, te acepto como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Hoy te pido perdón por mis pecados, por los que sé y los que no sé. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para limpiarme de mis pecados y te pido que me limpies con tu sangre, que me conviertas en una nueva criatura y que seas tú tomándome de la mano para llevarme por el camino de la salvación y de la vida eterna, por senda de bien y de justicia. Guíame con tu varo y tu callado, con la esperanza de que algún día te veré a tu rostro y viviré contigo en el reino de los cielos. Amén. Bendiciones para todos, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos.